Ahora vamos a evaluar la capacidad de un proceso. La capacidad del proceso se refiere a la habilidad del proceso para cumplir los requerimientos para los que se diseñaron. Saber si cumple, por ejemplo, con el tonelaje que tiene que entregar o con la recuperación que tiene que entregar el circuito de flotación, o sea, para lo que fue hecho. ¿Y quién define esos requerimientos? Pues nuevamente el usuario. En el caso de que estemos vendiendo un producto, pues el cliente define qué producto, las características de ese producto o las especificaciones. O nosotros mismos definimos las características del producto que queremos ofrecer. Entonces, la capacidad del proceso está directamente relacionado con los requerimientos de mi proceso, lo que yo defino. No es algo que yo calcule, sino algo que yo defina. Entonces, vamos a ver primero unos conceptos. Primero, el valor objetivo es el valor al cual, este de aquí, valor objetivo, es el valor que se requiere en el proceso. O sea, yo quiero una recuperación del 80%. Y vamos a poner límites porque ya vimos que un número fijo pues tiene variabilidad. O sea, no podemos siempre obtener una recuperación del 80%. A lo mejor podemos dar un límite superior, o sea, subirle un cierto porcentaje o bajarle un cierto porcentaje. Entonces existen dos conceptos nuevos, lo que llamamos límite de especificación superior o LES, es el máximo que puede llegar el proceso. Algunos procesos no pueden tener límite superior, o sea, entre más mejor, pero no es siempre la verdad. Por ejemplo, lo que decíamos de la recuperación. Una recuperación muy alta va a significar un sacrificio en el grado, por ejemplo. Entonces, a lo mejor no podemos vender el concentrado si el grado es muy alto. El otro límite es hacia abajo, límite de especificación inferior o ley. ¿Cuánto es el mínimo que puede tener ese proceso? Entonces, estos valores no son calculados como en las anteriores ecuaciones o anteriores gráficas. Estos son propuestos por el usuario. Ojo con eso. O el que administra el proceso. O sea, no es algo que ustedes van a buscar cómo calcularlo, una fórmula, no. Recuerden, los límites de especificación son los que ustedes determinan, ya sea a través de una norma o a través de lo que el cliente quiere o lo que requiere el proceso. Ustedes sabrán, pero eso los especifican ustedes. O sea, estadísticamente no se calculan. Y bueno, ¿para qué nos sirven estos conceptos? Vamos a ver que aquí tenemos el proceso. Por ejemplo, aquí tenemos mi proceso, de aquí a aquí está toda mi población, ¿no? Tengo todos mis datos y sigue una distribución normal. Bueno, esa distribución, pues ya vimos, tiene un límite inferior de control y un límite superior de control. Y en el 99.74% de los datos están entre esos dos límites. O sea, más 3 sigma menos 3 sigma, más menos 3 desviaciones estándar. O sea, que todo el 99.74% del proceso está en un rango de 6 veces la desviación estándar de la población. Entonces, eso es lo que me da mi proceso. Eso depende de cómo opero la máquina, cómo opero el circuito, de muchos factores, pues de todas las acciones que yo tomo, y esta es la variabilidad natural que el proceso me está dando en las condiciones actuales. Bueno, los límites de especificación pues están definidos por el cliente o por ustedes. Y aquí tengo límite de especificación inferior y límite de especificación superior. Si tu proceso está adentro de estos límites, el proceso es capaz. O sea, sí voy a poder cumplir con las especificaciones que el cliente me está pidiendo. Me pide mínimo este valor o máximo este valor. Pues si se fijan, la población, toda esta población, todos estos datos, pues están dentro de los límites, entonces no me voy a salir. ¿Recuerdan el ejemplo que hicimos de las emisiones en la chimenea? Pues ahí el proceso no era capaz, o sea, no iba a cumplir. En este caso, el proceso sí es capaz. Ahora, cuando el proceso es
exactamente justo, pues sería el ejemplo de aquí abajo. En este ejemplo, el límite inferior de control y el límite superior de control empata exactamente con la variabilidad del proceso. O sea, esta distancia que tenemos de aquí de 6 sigma es igual a los límites de especificación. Entonces, ¿qué me dice? Que sí voy a cumplir. 99.74% de las veces voy a cumplir. Eso es lo que es 6 sigma. Entonces, podemos decir que este proceso también es capaz. Este proceso está justo porque exactamente queda los límites con las especificaciones. O sea, algunos pueden salir una proporción muy pequeña, solo el 99.74% de los datos van a estar adentro, o sea, la mayoría. Muy difícil que algún dato salga fuera. Entonces está justo, es capaz, pero así, apenas atoradito, ¿no? Apenas en el límite. Ahora este va a ser un proceso holgado o muy capaz. ¿Por qué? Porque si aquí está el 99.74% de los datos, pues aquí hay una área suficientemente amplia como para que ningún dato salga de mi proceso. Entonces, así se evalúa la capacidad. Si tu proceso puede cumplir con los límites de especificación, con el superior o el inferior, el proceso decimos que es capaz de cumplir con los requerimientos. Ahora, ¿pero cómo lo calculamos esto matemáticamente? Bueno, para determinar si el proceso no es capaz o es capaz, tenemos que calcular este parámetro que se llama CP. CP es simplemente comparar estas dimensiones. Fíjense, el límite inferior de control y el límite superior de control lo comparamos con los límites de especificación. Por ejemplo, este es un ejemplo de un proceso no capaz. Se fijan, los límites de especificación están aquí y el proceso es más amplio. ¿Qué quiere decir? Que toda esta área va a ser de objetos fuera, de aquí para acá son objetos fuera de los límites de especificación, lo que llamamos objetos que no cumplen con los requerimientos. Entonces el proceso es incapaz o no es capaz. Y para calcularlo, pues ya vimos, pues si comparo esta dimensión con esta dimensión, o sea que esta y esta sean por lo menos iguales para que sea justo, pues el valor va a ser 1, ¿no? O sea, la distancia entre los límites de especificación y la distancia del proceso, que la distancia entre los límites de control pues va a ser 6 veces la desviación estándar, pero de la población. Ojo con eso. Entonces, si el valor es mayor o igual a 1, se esperan pocas mediciones no adecuadas. O sea, el proceso es capaz. O sea, si me regreso al anterior, este va a tener un CP muy grande, mayor que 1. Porque esta distancia es mucho más grande que esta, y si divido esta distancia entre esta distancia, pues me va a dar un valor mayor que 1. Ahora, en el CP, como son exactamente igual, es 1. En ambos casos, el proceso es capaz. En el proceso que teníamos aquí arriba, esta distancia, o sea, lo de arriba es más pequeño que lo de abajo, por lo tanto, CP va a ser menor a 1.0 y el proceso es no capaz y se esperan muchos elementos no adecuados. Entonces, se fijan, es una fórmula muy sencilla y únicamente tenemos que aplicarla a que si el proceso es capaz o no. Ahora, tenemos que evaluar si el proceso es simétrico o no, porque podemos caer en algunos errores. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos este proceso, ¿no? Tenemos esta distribución de tamaño, la distancia entre los límites de control es 6 veces la desviación estándar de la población, y yo puedo tener estos límites de control, pero límites de especificación. Esta distancia es mucho más grande que esta. Si yo divido esta distancia entre esta distancia, pues CP por seguro va a ser mayor a 1. Pero, ¿qué pasa con todos estos valores? Estos valores están por debajo del límite de especificación inferior.
aunque la variabilidad es más pequeña, pero no está simétrico, o sea, no está centrado, no está dentro de los límites. O sea, si todo esto, yo lo moviera de alguna manera hacia ese lado, pues ya podría el proceso ser 100% capaz, pero está siendo incapaz, aunque el CP que definimos nos dice que sí. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso no es simétrico, porque aquí la media del proceso está aquí y la media del proceso está aquí y la media de mi especificación pues está acá. Bueno, este debe estar como por aquí. Este es el valor objetivo. O sea, el valor medio entre los especificación pues va a ser el objetivo y pues no están alineados. La media del proceso y el objetivo están completamente no simétricos. Entonces, ¿cómo calculamos esa simetría? Hay que calcular el CPK. Y el CPK es el valor de Z, fíjense, vamos a usar la distribución Z, dividido entre 3, o sea, vamos a ver la mitad de la población, y esto lo voy a transformar en unidades Z para que sea estándar. Lo divido entre 3 porque la mitad de la población son 3 desviaciones estándar, y yo lo voy a calcular el valor mínimo de Z, ya sea para el límite de especificación superior o límite de especificación inferior, o sea, estas fórmulas que ya teníamos aquí. El valor Z del límite de especificación superior es el less, o sea, el límite de especificación superior, menos el valor promedio que yo tengo de mi proceso entre la desviación estándar de la población. Y de la misma manera, el ley menos el valor promedio sigma. Me pide el valor absoluto, o sea, el valor mínimo absoluto de estos dos, o sea, no me importa si es positivo o negativo, o sea, si este me da 8 y este menos 3, el menos 3 es más pequeño que el 8, pero en valores absolutos, bueno, el 3 sigue siendo más pequeño que el 8, ¿no? Entonces, aquí sería 3 entre 3, sería CPK 1, ¿no? Entonces, utilizo el valor menor de esto, lo divido entre 3, y ese va a ser el valor de CPK. Ahora, ¿qué CPK necesito? Igual que sea mayor o igual a 1. O sea, que la mitad de esto entre la mitad del proceso, pues sea, o sea, para ver si está simétrico o no. O sea, el CP debe de ser mayor o igual a 1 y también el CPK para asegurarnos si hay simetría o no. Si es menor a 1, quiere decir que no está simétrico y muchos valores van a estar fuera de conformancia. Entonces, estos dos me dicen si el proceso es capaz. Ok. Bueno, entonces para ilustrar esto, qué mejor que hacer un ejemplo. Vamos a hacer ahorita en el siguiente tutorial el ejemplo del proceso, pero hasta aquí lo que es la teoría. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.